En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a meditar un momento en la palabra bendita de Dios. Vamos a buscar en el Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 8. Vamos a leer las Sagradas Escrituras, el verso número 16 y 17. Dice la palabra del Señor de esta manera. Capítulo número 8 de la epístola a los Romanos, el verso número 16 y verso 17. Busquemos en la palabra del Señor estos dos versículos de las Sagradas Escrituras y vamos a meditar en esta palabra preciosa en esta oportunidad. Dice las Sagradas Escrituras de esta manera, la carta a los Romanos capítulo 8, verso 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quiera el Señor bendecir su palabra preciosa en nuestro corazón en esta hora. Amados hermanos y hermanas, en el amor del Señor, todos los presentes, hombres y mujeres de diferentes asambleas, todos seamos bienvenidos a la presencia del Señor. Estamos acá muy gozosos, contentos, compartiendo el gozo, la alegría del corazón de nuestros hermanos, quienes están llevando a efecto estos cultos especiales. Es maravilloso poder pensar, hermanos, cómo el Señor toca el corazón del pueblo para programar estas actividades. Son actividades donde el Señor es glorificado y la iglesia del Señor se goza, porque nos gozamos, hermanos, de estar en la presencia del Señor. Es una alegría tener esta dicha, es un gran privilegio de estar delante del Señor en estas reuniones muy especiales que se dio principio el día de ayer. De veras, desde el día de ayer nos hemos gozado con nuestros hermanos que también de diferentes asambleas estuvieron presentes. Hoy son otras asambleas presentes. Qué hermoso de veras el amor del Señor. Y esperamos de que cada uno de nosotros pues hayamos traído un corazón dispuesto para oír la palabra de Dios, poder entenderla y poder así llevarlo, hermanos, grabado en nuestro corazón, ya que es el objetivo de Dios. No es el plan del predicador, no es el propósito de la iglesia, sino que es el propósito del Señor. Y en estos dos versículos, hermanos, encontramos la seguridad del creyente. Es importante pensar en la seguridad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Si estamos hoy, hermanos, acá reunidos como cristianos, como familia del Señor, ¿qué seguridad tenemos? Acá, a través de las Sagradas Escrituras, encontramos lo que dice el apóstol Pablo, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La seguridad del creyente. ¿Cuál es la seguridad nuestra para decir de que hoy somos hijos de Dios? Hermanos amados, es importante analizar estos versículos y poder entender de dónde se deriva la seguridad del cristiano. Porque jamás y nunca podemos nosotros autocalificarnos o decirnos que somos hijos de Dios por sí solos, sino que debe de haber una garantía, y esa garantía debe de ser de parte de Dios, no de parte de ninguna persona. Y cuando hablamos de la seguridad, esto nos da, hermanos, nos da garantía de que a pesar de cruzar cualquier circunstancia en la vida, pero siempre tenemos esa confianza de que pase lo que pase con nosotros en este mundo, el Señor siempre está bajo su control. Aquí dice el apóstol, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El que nos da seguridad es el testimonio del Espíritu Santo. Ese testimonio, hermanos, que según las Sagradas Escrituras, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién nos da testimonio? Es el Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio al espíritu del cristiano de que es hijo de Dios. Ahora, también debemos de analizar, amado pueblo de Dios, ¿qué es el Espíritu Santo? Para mucho cristiano,
no hemos entendido qué es el Espíritu Santo. Según las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Y Él es el quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando tenemos ese testimonio, nosotros no vamos a tientas, no vamos a ciegas, ni mucho menos, hermanos, vamos a ir calculando de que somos hijos de Dios. Quizá, tal vez, o casi no. Somos porque tenemos el Espíritu Santo, que es Dios. Él es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La seguridad de un creyente. Hermanos amados, cuando vemos acá, en este capítulo 8, cómo el apóstol Pablo registra 19 veces al Espíritu Santo. Esto nos demuestra de que el Espíritu Santo tiene una gran contundencia, una gran potencialidad en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Y dentro de esas 19 referencias encontramos su testimonio al corazón del cristiano. Ahora, decimos que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Ahora, podemos también pensar, hermanos, si Él es Dios, también recordemos de su actividad. Dice las Sagradas Escrituras de que el Espíritu Santo es Dios, lo estamos diciendo. Y también, hermanos, podemos recordar de que el Espíritu Santo, según la palabra bendita de Dios, Él estuvo activo desde el principio. Él estuvo allí. También el Espíritu Santo, hermanos, cumplió un papel fundamental en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. También encontramos en las Escrituras que el Espíritu Santo tuvo un papel importante en el momento de la conversión del creyente. En el momento cuando la persona cree en el Señor Jesús, no se convence porque el predicador tenga convicción, sino porque es el Espíritu Santo que convence a la persona. Por eso estamos hablando de la seguridad del creyente. Debemos de analizar, hermanos, cuando nosotros creímos, fuimos convencidos por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, o forzados, o porque el Espíritu Santo nos convenció de pecado y de juicio. Si fue el Espíritu Santo quien nos convenció de pecado, la salvación es segura. La salvación, hermanos, es segura. Pero si nosotros llegamos por intereses personales, o llegamos a esa que llamamos fe, tan simplemente por emoción o por sentimientos, no es salvación. No hay salvación allí, hermanos. Por eso estamos viendo acá, según la palabra del Señor, de que el Espíritu Santo obra en el momento de la conversión. Cuando la persona es convencido por el Espíritu Santo, tiene la salvación garantizada, la tiene segura. También, hermanos, encontramos que el Espíritu Santo obró en la encarnación, obró también en el momento de la conversión, su obra en el antiguo tiempo. Pero también, hermanos, podemos encontrar a la luz de la palabra del Señor que el Espíritu Santo también tiene intelecto, tiene voluntad, tiene emociones. Ahora bien, cuando la persona se convierte por convicción del Espíritu, tiene la salvación garantizada y segura, y por sobre todo, hermanos, se constituye en templo del Espíritu Santo. El creyente es templo del Espíritu Santo. Ahora, cuando decimos que el Espíritu Santo tiene sentimientos, emociones y tiene intelecto, hermanos amados, muchas de las veces nosotros contristamos al Espíritu Santo. Muchas veces nosotros entristecemos al Espíritu Santo, en la cual Dios ha hecho morar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué? Muchas de las veces cuando nosotros le fallamos al Señor. Y es interesante, amado pueblo de Dios, ver esa seguridad.
Es importante ver que somos cristianos por gracia y que por el testimonio del Espíritu, que es Dios, estamos seguros que tenemos la salvación, y que también el Espíritu Santo debe de producir la garantía, hermanos, de un creyente. La seguridad del creyente se muestra en el fruto que manifiesta el cristiano, que es el fruto del Espíritu Santo. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, encontramos 9 frutos del Espíritu. Pero en sí, hermanos, el creyente que tiene el Espíritu produce ese fruto del Espíritu Santo. Pero no así. Queremos ver a la luz de la palabra bendita de Dios 7 aspectos del nuevo nacimiento. Porque el que nació verdaderamente en el Señor tiene al Espíritu Santo, tiene la salvación, pero también debe de demostrar, hermanos, esos 7 aspectos del creyente verdadero. Vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras esa referencia del nuevo nacimiento o el nacimiento del Espíritu. Y la vamos a ver en la primera epístola de Juan. Vamos a encontrar ahí en la palabra bendita de Dios una primera consecuencia de las 7 que vamos a ver. Hay 7 consecuencias del nuevo nacimiento de la persona que tiene el Espíritu Santo. Vamos a buscar en el capítulo 2, verso 29 de la primera epístola de Juan. Capítulo 2, versículo 29, dice la palabra del Señor de esta manera. Esta es una de las primeras consecuencias que hay en el creyente que ha nacido de nuevo en el Señor y que tiene el Espíritu Santo. Dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Dice el apóstol: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El que ha nacido de nuevo, el que ha nacido en Cristo, el que tiene el Espíritu Santo, ¿qué dice el apóstol Juan? Debe también, como dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La primera consecuencia de la persona que ha nacido de nuevo en el Señor, que ha experimentado el nuevo nacimiento, el que tiene el Espíritu Santo, el que tiene seguridad en la salvación, primero debe de producir justicia. ¿Por qué? Porque Cristo es justo. Dice la palabra bendita de Dios: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Esto es interesante llevarlo, hermanos, al campo de nuestro existir en la fe cristiana. Cuando yo y usted, o cuando la iglesia, cuando los cristianos sabemos que Cristo es justo, debemos, y como parte de una consecuencia de nuestro nuevo nacimiento, debemos de producir justicia. Y cuando se habla de la justicia, no significa, hermanos, proceder o actuar correctamente sin hacer daño a nadie, sino que siempre, hermanos, ser adepto de la justicia o ser justo. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos justificados por Él. Cristo Jesús, a través del nuevo nacimiento, ya nos justificó delante de su presencia. Y cuando estamos ya justificados delante de Él y a través de Él, nosotros tenemos paz para con nuestro Dios. La primera consecuencia del verdadero creyente es hacer justicia. Por eso, hermanos, cuando yo digo que soy nacido de nuevo, cuando usted es nacido de nuevo, ¿qué estamos produciendo? Teniendo ya el Espíritu Santo, vemos que la primera consecuencia es hacer justicia, porque Él es justo y porque Él ya nos justificó. Ya tenemos justificación para con Dios. Este es como producto de la seguridad del creyente que se obtiene en el momento cuando nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo. Hacer justicia porque ya fuimos justificados por medio de su obra en la cruz del Calvario. Ahora, encontramos una segunda consecuencia siempre
en la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 9. Busquen su Biblia. Capítulo 3, versículo 9 dice el apóstol: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Note acá la referencia: nacido en Cristo o nacido de nuevo. El nuevo nacimiento. El que tiene el Espíritu ha nacido de nuevo. Ahora dice el apóstol Juan: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Qué maravillosa porción de las Escrituras. Hermanos, algunas veces hemos pensado sobre nuestro nuevo nacimiento y algunos piensan y lo dicen de esta manera: yo nací de Dios, yo acepté al Señor, pero no puedo dejar de pecar. ¿Será que esta persona es nacido de nuevo? ¿Será que esta persona es cristiana verdaderamente? Si el apóstol dice acá: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si alguien dice: yo he nacido de Dios, yo acepté al Señor, yo me convertí, pero no puedo dejar de pecar, se duda si este es un cristiano verdadero. Porque dice la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 9, dice la palabra del Señor: vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La persona cristiana, el que tiene seguridad de su salvación, teniendo al Espíritu Santo, esa persona ha nacido 2 veces y va a morir solo una vez. Pero aquel que no ha nacido de nuevo, ha nacido una sola vez y va a morir 2 veces. Ahora, cuando vemos acá en la palabra bendita de Dios, dice el apóstol, una segunda consecuencia: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si alguien llegara a la conclusión: yo ya acepté al Señor, soy cristiano, pero no puedo dejar de pecar, ¿quién sabe si es o no es cristiano? Porque la consecuencia, vemos, dice la Biblia, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. El que ha nacido de Dios, el que ha nacido nuevamente en el Señor o de nuevo en el Señor, este no tiene un anhelo de pecar delante de Dios, porque sabe que es hijo de Dios, sabe que ha sido justificado y sabe también de que Dios aborrece el pecado. Dice el apóstol: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El creyente verdadero debe de analizar su vida, si es que tiene ese deseo todavía, pecar y pecar, si es un hijo de Dios. Porque una de las consecuencias es que el creyente nacido de nuevo no practica el pecado. Ahora, encontramos una tercera consecuencia y la vemos en el capítulo 5, versículo 4. Note esto. Capítulo 5, versículo 4 dice el apóstol: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es una de las consecuencias que vemos del creyente. Uno de los resultados del nacido de nuevo, del verdadero cristiano, del que tiene seguridad en la salvación. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Hemos vencido al mundo, hermanos, o nos atrae al mundo todavía? Muchos cristianos van de la mano con Cristo y van de la mano con el mundo. Ahora, ¿será esto lo que dice la palabra bendita de Dios? Una de las consecuencias del verdadero cristiano.
porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es una tercera consecuencia que vemos. Y es interesante, amado pueblo del Señor, ver este versículo de la palabra de Dios, porque en el mundo estamos, y el mundo siempre nos rodea en todo momento y en todo lugar. Pero dice el apóstol, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Si alguno todavía corre tras del mundo, anda, hermanos, anda todavía como el mundo anda y como el mundo vive, ¿quién sabe si sea cristiano? Por eso es importante, hermanos, ver estos versículos de la palabra del Señor, las consecuencias de un nacido de nuevo, para tener seguridad, ¿soy salvo o no soy salvo? Porque de hecho, hermanos, aunque la persona esté en comunión 10 años, 20 años, pero si no ha nacido de nuevo, verdaderamente en el Señor, no tiene seguridad de la salvación. ¿Por qué razón? Porque no se ha convertido genuinamente en el Señor, hermanos. Y aunque esté en comunión, aunque esté dentro de la iglesia, pero no es de Cristo. La gran pregunta es, cuando Cristo venga, ¿será que se va a llevar a esas personas? ¿Será que se van con la iglesia del Señor esas personas que no han nacido verdaderamente en el Señor? No se van, porque nunca han sido cristianos, nunca han sido hijos de Dios. Por eso el apóstol Juan nos da esta referencia del nuevo nacimiento. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, encontramos, hermanos, una cuarta consecuencia. Vamos a buscar en el capítulo número 4, versículo 7. Note lo que dice la palabra bendita de Dios. Capítulo 4, versículo 7 de la primera de Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esta es esta es la cuarta consecuencia que vemos de un nacido de nuevo. ¿Qué dice el apóstol? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Una de las consecuencias o de los resultados del nuevo nacimiento es que el creyente ama a sus hermanos, ama a los cristianos. Esto es lo que el Señor aún decía, hermanos, en el Evangelio de Lucas, cuando hablaba también del amor. Cuando aquel escriba le decía, Señor, ¿cuál es el grande mandamiento? ¿Qué le dijo el Señor? El primero es amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. La segunda es semejante, dijo el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es vital, hermanos. ¿Ama usted en la iglesia del Señor? ¿Ama a los cristianos? Porque esta es una de las consecuencias que vemos del nuevo nacimiento. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Cuando alguien ama, hermano, de corazón, cuando alguien ama con el amor que Dios dice que se debe de amar, conoce a Dios y ha nacido de Dios. Ahora, sigamos adelante. Veamos la quinta consecuencia, capítulo 5, versículo 1. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. La fe. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Hermanos, uno de los resultados o las consecuencias del nuevo nacimiento es la fe genuina en el Señor. La fe, hermanos, que esto no proviene de los hombres. El apóstol Pablo lo dijo en una oportunidad en su carta a los Efesios. Porque la fe es un don de Dios y no procede de nosotros. Y acá dice el apóstol: todo aquel que cree que Jesús es el Señor
es nacido de Dios. Hermanos, esta es una de las consecuencias maravillosas que encontramos en las Escrituras. 7 consecuencias, quinta consecuencia es esta: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Aquella persona que cree verdaderamente en el Señor, hermanos, una de las consecuencias es creer genuinamente en el Señor. La sexta consecuencia encontramos en el capítulo 5, versículo 1, en su segunda parte. Dice: y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Hermanos, el que ha nacido de Dios, primero ama a Dios, pero que también ama al que ha sido engendrado por él, dice la Biblia. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ese amor, hermanos, es maravilloso. Esto quiere decir que el que ama a Dios amará también a su hermano. Esta es la vara para medir la vida del creyente, la autenticidad de nuestra fe, la autenticidad de nuestro nuevo nacimiento. Hermanos, porque muchas veces se puede ser muy piadoso, con todo, ser frío como una piedra con el hermano. ¿Le parece? Muchas veces somos muy piadosos y de veras, hermano, dentro de la iglesia del Señor se contempla vidas así, que dentro de la iglesia son tan piadosos que son dignos de elogiarlos, pero muchas de las veces en nuestras acciones, hermanos, somos como una piedra tan fría y tan dura con el hermano. Y esto lo que dice la palabra bendita de Dios: y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. La séptima consecuencia, con esto vamos terminando. Dice la palabra bendita del Señor, en el capítulo 5, verso 18. Dice acá las Escrituras. 18, el versículo del capítulo número 5 de la primera epístola de Juan. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esto es algo interesante, hermanos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El creyente verdadero, el que ha nacido de nuevo, hermanos, vemos por las Escrituras de que Dios le guarda. ¿Y cuánto cristiano ha experimentado esto, hermanos, en la iglesia actual? Que muchas de las veces el creyente siente el deseo de pecar, porque todo ser humano vestido de esta materia aún siente el deseo de pecar, ¿sí o no? Somos de carne, aún hay deseos de pecar, pero Dios le guarda al cristiano. Dios lo libra al creyente de pecar gravemente en su presencia. El apóstol dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Cuántas veces hemos sentido deseos de pecar delante de Dios? Pero Dios nos conoce, hermanos, que hemos nacido de nuevo, somos su pertenencia, somos sus hijos. Y Él no permite que el creyente vaya, hermanos, a caer rendido ante el pecado y sumergirse en el pecado. Porque realmente, hermanos, es triste de veras pensar cuando ya como cristianos, siendo nacido de nuevo, y llegamos a un extremo serio de pecar gravemente delante de Dios. Es por ello que esta lección de las Escrituras, las 7 consecuencias del nuevo nacimiento de aquel que entiende al Espíritu Santo, es interesante que lo veamos detenidamente y que juntos veamos a la luz de la Biblia, hermano, las consecuencias que debe de haber en mi vida y de las que debe de haber en la vida de todo creyente, de todo hijo de Dios, porque es Dios quien habla la vida de los hijos en este mundo.
Es Dios quien habla a través de las Sagradas Escrituras. ¿Hemos nacido de nuevo? Usted lo dirá. ¿Ha nacido verdaderamente en el Señor? Usted tiene la respuesta. Pero si hemos nacido verdaderamente en el Señor, hermanos, pensemos en estos 7 resultados. Son 7 consecuencias claras en la palabra bendita de Dios. Este último que vemos, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Se recuerda cuando el Señor Jesús también hablaba en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 11, cuando hablaba de aquellos que les iban a llegar a la gracia, que no eran por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Esto nos demuestra que nuestro nuevo nacimiento no fue por obra propia, sino fue por la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo debe de producir en nosotros estos 7 resultados. Son 7 resultados importantes en la vida de todo cristiano, hermanos. Primero hemos visto hacer justicia. Después, ¿qué más hemos visto según la palabra bendita del Señor? Hemos encontrado en la palabra bendita de Dios de que también, que todo aquel que ha nacido de Dios también no practica el pecado. También hemos encontrado a la luz de las Sagradas Escrituras de que todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo, no ama al mundo jamás. También hemos encontrado que el que ha nacido de Dios ama a Dios, también ama a su hermano, y por consiguiente encontramos esto, de que Dios le guarda a todo aquel que ha nacido de nuevo. Amados hermanos, en esta mañana, ¿tenemos seguridad de nuestra salvación? ¿Somos hijos de Dios? ¿Tenemos al Espíritu Santo? ¿Tenemos estos 7 resultados? Cada uno lo sabe de su vida. Yo no conozco parte de su vida, ni usted a la mía, pero Dios nos conoce a todos. Y el Señor anhela, hermanos, que demos estos resultados. Son 7 consecuencias maravillosas. Y espero en el Señor de que cada cristiano nos interesemos en encontrar a la luz de estas palabras qué es lo que estoy produciendo como cristiano. ¿Estoy produciendo lo que Dios quiere que yo produzca o no lo estoy produciendo? La gran pregunta es, ¿he nacido de nuevo o no he nacido de nuevo? Si he nacido de nuevo, debo de producir esto. Y si no he nacido de nuevo, debo de nacer de nuevo. Para estar seguro, hermanos, de que en cualquier momento, si la muerte viene por nosotros, sabemos que la muerte es una bendición para el creyente. Y si Cristo viene, también, hermanos, nos vamos con Él. Pero todo esto viene, hermanos amados, en base al nuevo nacimiento. La seguridad del creyente. ¿Estamos seguros? Tenemos al Espíritu Santo. Dios quiera que todo lo tengamos y que cada uno estemos produciendo estas consecuencias para que el nombre del Señor sea exaltado a través de nuestras vidas. Y que cada uno, hermanos, el Señor se glorifique en nosotros y que por sobre todo día con día vayamos mejorando en nuestra vida espiritual y que cada uno vayamos demostrando en este mundo y haciendo la diferencia que de veras somos hijos del Señor. En esta oportunidad, que el Señor bendiga sus palabras en nuestro corazón. Amén.